Si ahora nos preguntáramos qué es la escasez económicamente hablando, seguramente tenderíamos a pensar de que la escasez es que hay poco de algo, ¿no? Y cuando hay poco de algo, pues consideramos que ese algo es escaso. Bueno, cuando definimos la palabra economía, ¿vale? Nos referimos al estudio de los recursos escasos que tienen usos alternativos. Fijaos que estamos hablando de recursos escasos. Por lo tanto, la economía va muy ligada a la escasez, porque los recursos tienden a ser escasos y además tienen usos alternativos. Pero a lo que iba, en general los recursos son escasos. Y esto no quiere decir que en realidad haya poco en sí, ¿no? Sino que para complementar esta definición diríamos que en realidad algo es escaso porque no hay para todos. Si hubiera para todos, no sería escaso. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que la escasez económica no se da cuando un recurso es muy limitado de por sí, sino que es un concepto relativo a la demanda. Por eso nos indica que no hay suficiente recurso para satisfacer la demanda. Si un recurso no es demandado, no puede ser escaso económicamente hablando, ¿vale? Porque como nadie lo necesita, nadie lo demanda, pues realmente no se le puede considerar económicamente hablando como escaso, ¿vale? Porque como digo, es un concepto relativo a la demanda. Vale, entonces, como los recursos son escasos en general, significa que no podemos tenerlo todo, porque cuando algo es escaso significa que no hay para todos, si no, no sería escaso, ¿vale? Entonces, como no podemos tenerlo todo, nos enfrentamos continuamente a disyuntivas, tenemos que elegir entre varias opciones. Porque además, si yo utilizo un recurso para una cosa, quizás no lo puedo utilizar para otra. Esto es como la vida misma. Si estás en un centro comercial no puedes estar en casa porque estás en el centro comercial y como no te puedes desdoblar, pues estás en un sitio o estás en otro. Si estás tumbado en la arena en la playa, no puedes estar a la vez paseando por la montaña, o haces una cosa o haces la otra. Entonces, continuamente nos enfrentamos a este tipo de disyuntivas. Y lo mismo pasa en temas relacionados con el dinero. Si te compras un coche, quizás no puedas comprarte una moto, porque te has gastado el dinero que tenías ahorrado en comprarte el coche y quizás no tienes dinero para mantener o para comprar un coche y una moto, ¿vale? Entonces tienes que elegir entre si te compras el coche o te compras la moto. ¿Qué recursos son escasos? Muchísimos. En nuestro día a día pues tenemos el petróleo, tenemos el agua, el carbón, la vivienda, la ropa, cosas que para el primer mundo parecería absurdo considerarlas como escasas, pero realmente sí que lo son, porque no todo el mundo tiene acceso al petróleo, al agua, al carbón, a la vivienda. Hay mucha gente que no tiene vivienda y a la ropa igual, hay gente que no tiene ni para comprar ropa, ¿vale? Que no tiene acceso a la ropa. Vale. Entonces, para profundizar en uno de estos temas, en uno de estos recursos escasos, me gustaría hablar un poquito de la energía eléctrica en primer lugar. ¿Vale? Imaginemos la energía eléctrica, algo esencial, pero escasa, porque aunque el primer mundo le parezca raro, no toda la población mundial dispone de electricidad. Incluso alguna vez se ha mencionado, recuerdo hace algún tiempo en algún documental de la tele, que no hay suficiente para toda la población mundial. Si toda la población mundial tuviera acceso a la electricidad es que sería imposible porque no podemos generar tanta electricidad. Por lo tanto es un bien que es escaso y aunque nosotros lo utilicemos en abundancia, es escaso. Voy a dar algunos datos. En China, voy a remontar al año 2020, ¿vale? Se consumieron en ese mismo año 3.991 kilovatios hora por habitante. ¿Vale? Podemos pensar si es mucho o poco. Para comparar voy a dar los datos de Japón. En Japón ese mismo año se consumieron 7.519 kilovatios hora. Entonces aquí vemos una diferencia abismal, ¿no? Entre lo que se ha consumido de electricidad en China con lo que se ha consumido en Japón. Entonces podríamos tender a pensar de que en China la población china no dispone de suficiente energía eléctrica, pero es que en Madagascar, Etiopía, Nigeria o Tanzania
apenas llegan a 100 kilovatios hora. Por lo tanto, en China, desde el punto de vista de Madagascar, estos últimos países que acabo de mencionar, lo que se consume en China es una burrada. Pero en cambio, desde el punto de vista de un japonés, lo que se consume en China es una minucia, ¿vale? Porque un japonés consume de media el doble de electricidad que un chino, aproximadamente. Y casualmente, estos últimos países que acabo de mencionar, Madagascar, Etiopía, Nigeria o Tanzania, que tienen menos acceso a la energía eléctrica, tienen mayor población bajo el nivel de pobreza. Esto quiere decir que seguramente no tienen acceso a la energía eléctrica no porque no la quieran o no la necesiten, porque su cultura pues no necesiten electricidad, sino que simplemente no pueden acceder a ella porque no tienen, son una población pobre, ¿vale? Y los pobres pues siempre brincan cuando los recursos son escasos. Realmente va así, por desgracia. La energía eléctrica entonces es un bien escaso, como ha quedado demostrado, porque si no fuera escaso, esta población de Tanzania o Nigeria tendrían acceso a ella y utilizarían pues bastante más de la que utilizan. Vale. Entonces, ligado a todo este tema de los recursos, podríamos llegar a pensar que aquellos países que tienen más recursos, ¿vale? Como estos recursos son escasos, si yo como país tengo más recursos, pues soy más rico, ¿no? Podríamos llegar a pensar eso. Podríamos llegar a pensar que los países con más recursos naturales son más ricos, pues porque tienen más recursos, menos limitaciones y por tanto, pues mira, pues mejor para ellos. Vale, vamos a intentar desmitificar esta parte, porque a mí me parece bastante interesante. Realmente hay muchísimos ejemplos donde se demuestra que esto no es así. Países con muchos recursos naturales son más pobres que países que apenas tienen recursos naturales, como puede ser Japón. Pero hablemos de Nigeria. Por ejemplo, Nigeria, que ya lo he mencionado antes, que tiene mucha población pobre y que apenas tienen acceso a la energía eléctrica. Pues hablemos de Nigeria. Nigeria es un gran productor de petróleo y gas natural. Por tanto, dispone de recursos naturales. Sin embargo, como hemos visto, es un país muy pobre. Y esto a lo que nos lleva es a pensar que la abundancia de recursos en un país no significa que ese país sea rico, o al menos que la población de ese país sea rica. Hay países pobres con muchos recursos naturales y países ricos con pocos recursos naturales. Japón tiene menos recursos naturales que Nigeria. Sin embargo, la población japonesa es mucho más rica. Tiene muchísima menos población pobre y además, como hemos visto, consumen mucha más electricidad, con lo cual seguramente sean mucho más ricos. Singapur, no sé si lo he dicho bien, no produce petróleo, ¿vale? No es un productor de petróleo. Sin embargo, es uno de los países que más petróleo consume por habitante. Este es otro claro ejemplo que viene a exponer, que viene a desmontar el mito, ¿no? Que cuanto más recursos naturales tengas, más rico eres. Es el país quizás, pero si no los utilizas debidamente, pues seguirás siendo pobre. Entonces se demuestra, por tanto, que disponer de recursos no te hace más rico.